Cuando nace una criatura, lo primero que identificamos en ella es su sexo biológico. Es niño o niña. Y acto seguido, le vestiremos, hablaremos y educaremos de acuerdo con su género. ¿Femenino o masculino? El sexo es algo fisiológico. El género se construye siguiendo las expectativas sociales, culturales e históricas. Y se hace a través de la familia, la escuela, las amistades, los medios de comunicación. Entonces, ¿en qué consiste el género masculino? Si preguntamos a estos personajes ¿qué es ser hombre?, no dudarán un instante. El hombre es el que mantiene la familia, el que protege a las mujeres, el que siempre está dispuesto para el sexo y el que se vale por sí solo sin mostrar nunca debilidad ni miedo. En pocas palabras, ser hombre es no ser mujer, no ser un niño y no ser un homosexual. Vamos a intentar comprender qué significa esta forma de ver la masculinidad. El primer mandato obliga al verdadero hombre a ser un proveedor, el jefe de familia, el que lleva el sustento a casa. Para ello, tendrá un trabajo al que dedicará mucho tiempo y generará ingresos que le permitan mantener a los suyos. El hombre que está en el paro o gana menos que su mujer, cree que ha perdido parte de su hombría. Siente un malestar que puede traducirse en frustración o en rabia. El segundo mandato sitúa al hombre como protector de los débiles, y en especial de las mujeres. Para cumplir este cometido, los niños aprenderán a ser agresivos y competitivos, y a las niñas se les pedirá que acepten la dominación masculina. Los hombres demostrarán su valentía haciendo uso de la fuerza, corriendo riesgos, despreciando el peligro y la propia salud. El tercer mandato del verdadero hombre es ser sexualmente activo, estar siempre listo para demostrarlo y, por obligación, desear a las mujeres para coleccionar todo tipo de conquistas. El hombre, aprovechará cualquier ocasión para tener sexo, sin pensar en las consecuencias. La homosexualidad es, en el mejor de los casos, un trastorno de la identidad. El cuarto mandato es la autosuficiencia. El hombre lo hará todo solo y no necesitará ayuda. No se demostrarán necesidades, ni dudas, ni miedos. Los amigos están para la diversión, no para pedir ayuda o compartir inseguridades. Estos mandatos definen el modelo de la masculinidad hegemónica. Para muchos hombres, lo más importante sigue siendo el poder y la fuerza, ser frío y agresivo, no expresar temor, vergüenza, dolor o ternura. Además, la virilidad no se alcanza y ya está. El varón debe demostrar su masculinidad permanentemente ante los otros hombres y ante las mujeres. Y por ello debe acumular dinero, enfrentar peligros, esconder los sentimientos y ostentar potencia sexual. Las mujeres también han sido educadas en este marco, pero cada vez son más las que abren los ojos y se sacuden los mandatos de género. Ellas llevan siglos esperando que los hombres superemos este modelo. Afortunadamente, muchos varones estamos tanteando nuevas formas de masculinidad, aunque desde el feminismo, el objetivo último es eliminar cualquier modelo de género. Aún así, y para cambiar, primero debemos ponernos ante el espejo y detectar si queda algún resto de estos mandatos de género en nuestro día a día. Es difícil porque supone renunciar a muchos privilegios y ceder parte del poder que ostentamos en el trabajo, en las relaciones, en la familia.
Pero mientras este tipo de identidad masculina sea hegemónica, será imposible acabar con la violencia machista que sufren las mujeres y las personas que no se ajustan a este modelo. Cambiarlo es el único camino para alcanzar una verdadera igualdad entre hombres y mujeres.